A continuación, exposición sobre el tema tutela preventiva del contrato a cargo del profesor Dr. Ricardo Sebastián Danuso. El doctor Danuso es abogado y abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, magíster en Derecho Empresario, también por la misma universidad, profesor titular por concurso de la materia Derecho de los Contratos, Cátedra B de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, profesor titular por concurso de la materia Derecho de Daños, Cátedra B de la misma facultad y universidad, ex conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor y Defensa de la Competencia del Colegio Público de Abogados de Corrientes. Lo dejo en uso de la palabra, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar hoy aquí y compartir este panel con tan destacados colegas, amigos y juristas. Bueno, el tema que me toca abordar o sobre el que me toca exponer es el de la tutela preventiva del contrato. Este tema, el tema que vamos a intentar desarrollar, se presenta como una de las más interesantes novedades que incorpora el Código Civil y Comercial de la Nación a nuestro derecho positivo. Su incorporación obedece a la necesidad de adecuar la regulación contractual a las directivas más modernas que respecto de la figura nos presenta, como a continuación veremos, el derecho comparado. Asimismo, representa para el profesional del derecho una ampliación del repertorio de herramientas jurídicas a las que puede recurrir para una adecuada defensa técnica de los intereses que le son confiados. A título introductivo, voy a citar una frase y como disparador voy a reproducir una frase del profesor Ricardo Lorenzetti, quien al desarrollar esta cuestión en su tratado dice que existen supuestos en los que el deudor genera temores fundados al acreedor. Hay un agravamiento del riesgo de insolvencia en un grado tal que el incumplimiento es previsible. Por esta razón, en algunos ordenamientos hay una regla general que permite una acción para liberarse frente a un previsible fracaso del plan prestacional. Respecto de los antecedentes, y ya yendo a los mismos, podemos decir que el artículo 1032 del Código Civil y Comercial Unificado sigue los lineamientos trazados por el artículo 992, inciso B, del proyecto del año 1998, que a su vez reconoce como fuente el parágrafo 321 del Código Civil Alemán, BGB del 2002. También del artículo 1461 del Código Civil Italiano y los principios de UNIDROIT. No podemos dejar de mencionar como una referencia histórica o como un antecedente histórico del derecho comparado la figura que en el derecho inglés se conoce como la Anticipatory Breach of Contract, ¿no? También es indudable que el proyecto de
del 98 tuvo en cuenta la convención sobre el contrato, digamos, la convención sobre el contrato de compraventa internacional de mercaderías, que en nuestro país fue aprobado por Ley 22.761 y que en su artículo 71 dispone: cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración del contrato resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de a. un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o su solvencia. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Cuáles son los supuestos contemplados por el dispositivo legal, que es el del 1032? La norma subexamine se vincula necesariamente a la figura de la suspensión de cumplimiento prevista y regulada, como es sabido, por el artículo 1030 del Código Civil y Comercial, que prevé otros casos de suspensión de contrato que apuntan a la tutela preventiva de quien la invoca. Al respecto, se torna entonces necesario analizar el dispositivo legal para desentrañar el sentido y el alcance del mismo. Al respecto, el 1032 expresamente reza: una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufrieren una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado. Bien señala y enseña el profesor Lorenzetti que esta norma se vincula y se relaciona con las siguientes normas con las cuales presenta, o figuras con las cuales presenta similitudes. Primero, con la imposibilidad temporaria, prevista y regulada por el artículo 956 del Código Civil y Comercial, con la suspensión de cumplimiento, prevista por el artículo 1030, y señala este autor que es indudable que también guarda una estrecha y gran relación con el deber genérico de prevención del daño previsto y regulado por el artículo 1710. Como señaláramos, la norma en comentario reconoce expresamente la existencia de otras situaciones de suspensión del contrato distintas de aquellas que motivaran la interposición de la excepción de cumplimiento contractual. Recordarán ustedes la figura de la exceptio non ad impleti contractus del Código Velesano, pero que se juzgan igualmente merecedoras de tutela jurídica en protección del nexo de reciprocidad existente entre las obligaciones surgidas de los contratos bilaterales. Esto es central, la protección del nexo de reciprocidad existente entre las obligaciones surgidas de los contratos bilaterales. Con ello se explican posturas que fueron admitidas por nuestra doctrina y consentidas por la jurisprudencia antes de la reforma. Así ocurre, por ejemplo, con la llamada excepción de caducidad de plazo, que, como atinadamente explica el profesor Lorenzetti, posibilita al demandado por cumplimiento resistirse a cumplir la propia prestación por hallarse el reclamante en estado de insolvencia, aunque éste se encuentre beneficiado por un plazo para el cumplimiento de su obligación. Otro supuesto de hecho por el cual se faculta expresamente a una de las partes a suspender el cumplimiento de la prestación se admite cuando la contraparte haya, como se señaló, sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir. La situación que describe la norma presenta, señala el profesor Lorenzetti, suficiente plasticidad, lo cual permite abarcar otros supuestos
o otras cuestiones de hecho, tales como las pérdidas patrimoniales sufridas por la contraria que le impedirían cumplir con la obligación asumida, como así también el caso de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten temporalmente la ejecución de la obligación a cargo de la otra parte, permitiendo de esta forma conservar al contrato con vida hasta que dicha imposibilidad desaparezca. No existen dudas, y en esto coincidimos con el profesor Lorenzetti, de que el fundamento debe situarse en el acreedor. Es una acción preventiva que se concede a la parte cumplidora, puesto que no tendría sentido obligarla a seguir cumpliendo cuando es seguro que la otra parte no cumplirá. Una regla de este tipo puede, se señala, ser vista de dos modos. Primero, como un derecho del acreedor a anticipar la resolución frente a la amenaza de incumplimiento. Adelanto ya que no se trata de un supuesto de resolución, sino de suspensión del contrato. En un caso se produce la extinción del vínculo jurídico y en otro solo la suspensión temporaria. Y segundo, como un deber del deudor de comportarse de buena fe en el sentido específico, de no poner en riesgo la expectativa de cumplimiento que tiene el acreedor. Estos aspectos, entendemos, evidencia que se trata de una acción de tutela preventiva del crédito. El supuesto de hecho activante no es la lesión del crédito, como ocurre en la responsabilidad contractual, sino la mera amenaza de lesión, la afectación de una expectativa de cumplimiento o amenaza de daño, como dice el propio artículo 1039. Para evitar un mal mayor es que se permite desligarse ante tempus. La solución tradicional era esperar a que se configure el incumplimiento de una obligación nuclear del contrato, por ejemplo, no entrega de las mercaderías o falta de pago del precio, para autorizar al acreedor a constituir en mora y declarar la resolución. Luego de ello, tiene que hacer un juicio reclamando el pago de daños y perjuicios y la restitución de lo dado. Coincidimos entonces con lo que sostiene la doctrina respecto de que la solución del código es claramente preventiva. Respecto de la naturaleza jurídica o esencia jurídica, y en línea con lo que venimos señalando, Lorenzetti señala de que el fundamento debe situarse, como hemos dicho, en el acreedor y que se trata de una acción preventiva que se concede a la parte cumplidora, puesto que, como dijimos, no tendría sentido obligarla a cumplir cuando es seguro que la otra parte no lo hará. Nosotros, por nuestro lado, y marcando una diferencia de matices, quizás un poco tradicionalista, preferimos calificar a la figura en su esencia o naturaleza jurídica como una medida de autodefensa, criterio que es propiciado por la doctrina italiana, que como son conocidas las enseñanzas de Calo Grosso, citado por Moser Iturraspe, la institución en estudio figura en el repertorio de las medidas de autodefensa privada, con cierto carácter coercitivo, tendientes a salvaguardar el equilibrio contractual. Respecto de la finalidad de la figura, la doctrina se muestra uniforme y pacífica en el sentido de señalar de que se trata de una figura, una institución que tiene por finalidad preservar, mantener la relación de nexo de interdependencia de las obligaciones surgidas de un contrato bilateral y asimismo realizar a través de la misma la prevención genérica del daño, de acuerdo a lo que establece el artículo 1710. Respecto de los requisitos de procedencia, podemos señalar que la tutela preventiva puede plantearse como acción o como excepción. En tal caso,
el interesado deberá acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos que hacen a su procedencia. Primero, que los derechos del contratante sufran una grave amenaza de daño. Se trata de una amenaza grave de daño, ¿sí? Por ello, deberá acreditarse, según entendemos, el temor fundado que permita invocar la referida amenaza y la misma debe ser además grave. Y segundo, que la otra parte sufra o haya sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o su solvencia, ¿sí? Se trata, como señala el profesor Sebastián Picasso, de situaciones objetivamente verificables que hacen peligrar la posibilidad de cumplimiento de la contraria y que podrían determinar, en caso de cumplir con la prestación a su cargo, quien invoca la tutela, que sufra un perjuicio patrimonial. Supuestos en los que no procede la figura. Hasta aquí hemos analizado los supuestos de procedencia de la figura, de la tutela preventiva. Vamos a analizar aquellos supuestos en los que no procede. No procede o es improcedente, primero, si se produce el otorgamiento de seguridades como mecanismo de remoción de la suspensión. En efecto, el último párrafo del artículo 1032 afirma que la suspensión concluye si el incumpliente brinda seguridades suficientes para la ejecución de las prestaciones a su cargo. Entiendo, quedan aquí ellas sujetas al prudente arbitrio judicial, quien deberá analizar la amplia gama de seguridades que serán integradas por las distintas garantías personales o reales, ¿sí? Vamos a, para ir resumiendo, a las distintas alternativas de postulación procesal. La figura que estamos analizando, dada la amplitud de la formulación normativa, permite su planteo tanto en sede extrajudicial, pero también su postulación procesal judicial como acción o como excepción. Respecto de su postulación como acción, creemos que el trámite a seguir sería el del juicio de conocimiento más abreviado, con el correspondiente planteo de una medida cautelar que podría, según el caso, ser una prohibición de innovar o una medida cautelar innovativa en procura del aval judicial de la suspensión. Variarán según la medida cautelar escogida y la jurisdicción ante la cual vaya a plantearse la medida, los requisitos de procedencia de la misma. También puede plantearse como una medida autosatisfactiva, que como es sabido, constituye, al decir del maestro Jorge Peirano, una expresión privilegiada del proceso urgente. Bueno, supuestos en los que no procede la suspensión de cumplimiento y en cambio procedería la resolución por cumplimiento. Como señalamos, una de las diferencias entre la suspensión y la resolución por incumplimiento, pacíficamente aceptada por la doctrina nacional, está dada por el hecho de que la primera no extingue el vínculo contractual nacido del contrato, en tanto que la resolución sí. Así entendidas las cosas, creemos que existen dos supuestos en los cuales la suspensión no procedería, correspondiendo en forma directa la resolución por incumplimiento. Estos supuestos son A, la existencia de un plazo esencial, y B, la frustración de la finalidad o la frustración del fin del contrato. Entendemos que de darse estos dos supuestos, correspondería directamente la resolución, ya que de lo contrario se afectarían los elementos esenciales del contrato, especialmente la causa del mismo. Para concluir, y expresando ya las conclusiones, podemos señalar que
la figura comentada es, como lo señaláramos al inicio, una de las importantes novedades que presenta la teoría general del contrato en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ha significado para la teoría del contrato no solo una novedad en cuanto a la recepción de la categoría de la suspensión, sino también por habérsela puesto al servicio de la prevención de los daños, que constituye, como se expresó, uno de los horizontes centrales del nuevo código y, a su vez, uno de los ejes centrales del derecho privado moderno. Concluyo con una frase que me gusta citar, que es del jurista francés Louis Josserand, que dice: los tiempos seculares están caducados y los juristas, por fieles que sean a la tradición, deben, en las horas en que vivimos, mirar en su derredor más bien que hacia atrás. Deben vivir con su época si no quieren que ésta viva sin ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Danuso. A continuación, vamos a escuchar la exposición sobre la temática El perfil constitucional del contrato en Cuba, a cargo del doctor Leonardo Pérez Gallardo, por la Universidad de La Habana, Cuba. El profesor Leonardo Pérez Gallardo es notario, profesor titular de Derecho Civil y Notarial, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, y vicepresidente de la Sociedad del Notariado Cubano, entre otros cargos. Un currículum muy breve del doctor. Bueno, ofrezco disculpas, no voy a presentar PowerPoint. Yo sé que hoy día es algo consustancial a la naturaleza jurídica de los profesores, pero en esta oportunidad no lo voy a presentar. Y voy a hacer más bien una lectura comentada de las ideas que quiero ofrecer para evitar el llamado... En los congresos o jornadas puede haber un efecto que se llama el efecto Agatha Christie, que cuando el cuarto o quinto ponente comienza, se hace evidente la novela Los 10 Negritos. Desaparecen y subrepticiamente uno a uno los miembros del auditorio y de pronto queda el asesino frente a uno. Entonces, para evitar el efecto Agatha Christie, voy a tratar de dar una conferencia que les pueda a usted interesar, porque ha venido un cubano a hablar del perfil constitucional, del derecho contractual, y bueno, nada, voy a intentar dar algunas razones sobre este tema que pueda resultar de interés. Siempre me ha motivado el derecho comparado y he aprendido de lo que me pueda transmitir cualquier autor. No es el entorno, no es mi realidad, pero cómo yo puedo ir construyendo, y eso en el caso de los cubanos hemos tenido que hacerlo, o sea, ir laboriosamente construyendo un nuevo derecho civil. Cuba tiene un código civil que es de 1987, fue el último código civil del siglo XX, o sea, fue Cuba el último país que legisló el nuevo código civil en el siglo XX. Y es un código civil aparentemente novedoso, pero yo siempre he dicho que el código civil cubano se parece a la oveja Dolly. O sea, nació ya el pobre ya muy enfermo y estuvo condenado a una obsolescencia precoz. Y esto lleva a que en la próxima legislatura, pues, se va a trabajar un nuevo código civil. O sea, la necesidad de la reforma de un nuevo código civil, que ya sería el tercer código civil del país, porque el código civil español estuvo vigente en el país hasta 1988. Pertenezco a la última generación que estudió por el Código Civil Español, por eso es que el Código Civil Español para un cubano es derecho histórico y derecho comparado, o sea, tiene esa doble verticalidad. Pongo esto en panorama para poder entender el contexto de lo que voy a explicar. En el 2019 se aprobó una nueva constitución que fue proclamada el 10 de abril de ese año. Y esta nueva constitución pues genera expectativa en el reconocimiento y la protección de ciertos derechos fundamentales que no estaban reconocidos en la Constitución cubana de 1976. Y sobre todo teniendo en cuenta
las reformas económicas que han operado en el país. El pasado año se aprobaron la posibilidad de la creación de sociedades de responsabilidad limitada y que ha sido un verdadero reto a la imaginación de, por ejemplo, notarios, porque el derecho mercantil cubano, por razones económicas y políticas que ustedes conocen, había sido prácticamente extinguido incluso de las aulas universitarias. Poco a poco hay una reorganización, una manera de revivificar instituciones del derecho mercantil y del derecho civil, y por lo tanto se va fortaleciendo el derecho contractual. Esto, por supuesto, lleva de la mano a la reforma constitucional que por primera vez, tras el año 1959, reconoce la propiedad privada y le hace un guiño al mercado, al estilo hace un tipo de sonrisa como la de la Mona Lisa, pero al menos hay cierto reconocimiento de la propiedad privada y del mercado y en consecuencia de la necesidad de revitalizar el contrato como lo que es no solo una herramienta económica, o no solo una herramienta jurídica, sino también una herramienta económica. En los últimos años, en toda Hispanoamérica se ha hablado de la constitucionalización del derecho civil. Y hay un punto de encuentro entre los constitucionalistas y los civilistas. Una vez en la defensa de una tesis de doctorado y de una de mis discípulas, hice referencia a esa disputa que existió en la Argentina entre Vélez Arfiels y Alberdi sobre el valor no que tenía la Constitución y el Código Civil. Por supuesto, a los constitucionalistas no les gustó la frase, pero los civilistas la aplaudieron. No cabe duda que este punto de encuentro entre el derecho constitucional y el derecho civil, que algunos llaman la constitucionalización del derecho civil, cuando al plano constitucional se le va a dar contenido constitucional a instituciones tradicionalmente reservadas a los códigos civiles. Otros han decidido llamarle la civilización del derecho constitucional. O sea, depende, por supuesto, de quiénes son los que escriben y de quiénes son los juristas a los cuales me estoy refiriendo. Este proceso, pues, ha tomado cierto contexto con la Constitución del 2019. Esta Constitución, como norma suprema del Estado, en su artículo 7, se erige en el vértice ineludible de todo el ordenamiento jurídico cubano, a la vez que obliga a todos los poderes públicos y también compele a todas las personas. Todos están en el deber de cumplir y acatar sus mandatos. De esta manera, los principios, reglas y valores contenidos en la Constitución van a irradiar y se expanden en todo el ordenamiento jurídico y se busca algo importante, que es ese sentido de que las normas de desarrollo sean algo así como los tentáculos de la Constitución y que permita además, tanto a través de las normas de desarrollo como a través de la interpretación de la Constitución, pues este fenómeno que también se ha denominado Constitución viviente. Se produce de esta manera un proceso de constitucionalización de nuevos derechos e intereses de los sujetos que son recepcionados por los constituyentes como merecedores de protección. Por tanto, el derecho civil hoy no puede ser entendido ni aplicado sin la óptica de la protección de los derechos fundamentales y el respeto además a otros bienes constitucionales. Como apunta el célebre autor italiano Guido Alpa, y haciendo referencia a la Constitución cubana, en la perspectiva cubana asistimos a la apertura del derecho público, a la recepción de reglas del derecho privado, que hace un contrapunto al proceso interpretativo mediante el cual se ha constitucionalizado el derecho privado. Es decir, se ha registrado el proceso inverso. Es el derecho privado el que se ha abierto al derecho constitucional. Fin de la cita. La proclamación el 10 de abril del 19 de la nueva Constitución de la República supuso un cambio importante de paradigma en la manera de concebir la realización misma del derecho. La nueva Constitución supone un salto cualitativo sin precedentes en casi un siglo en el diapasón de la protección de los derechos constitucionales. De ahí que materias que tradicionalmente han sido reguladas por el Código Civil pasan a tener amparo o protección constitucional y así ha quedado refrendado en la Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales que fue aprobada en el mes de abril de este año. En fin, la fuerza normativa de la Constitución en las relaciones entre los particulares tiene un efecto directo e inmediato y es imperioso que en cualquier Estado de Derecho se reconozca que la normatividad constitucional se expande a la totalidad de las relaciones de alteridad que en la convivencia social se ponen en contacto entre las personas y qué más relaciones de alteridad y de contacto que las relaciones que se dan en el ámbito del derecho contractual. Este proceso también de constitucionalización del derecho civil conlleva una renovación de la manera clásica en la que hemos
impartido y enseñado derecho contractual en las universidades. Según el profesor chileno Corral Talchani, asistimos a un proceso de constitucionalismo social que va a tener sus orígenes en la segunda mitad del pasado siglo. Se habla de esta manera de una aplicación directa de la Constitución para todo el derecho privado, sea este derecho privado civil o mercantil. De modo que es dable también en el ámbito del derecho contractual, que no es una rama del derecho aséptica a los temas constitucionales. Tal aplicación directa supone además la posibilidad que van a tener los jueces de que sin necesidad de que exista una ley ordinaria que concretice o desarrolle el texto constitucional, puedan aplicar directamente a la Constitución y también una aplicación extensiva u horizontal. O sea, los derechos y principios constitucionales no solo van a ser oponibles a los órganos del Estado, sino que también van a ser oponibles a los particulares, ya que estos están también obligados a cumplir la Constitución. El artículo 7 de la Constitución cubana así lo mandata. Este artículo, dice el profesor Vicenzo Barba, que tiene una importancia extraordinaria, al menos por dos razones. Por un lado, porque no permite dudar ni siquiera por un momento la naturaleza normativa que tienen los principios constitucionales, que generalmente se cree que los principios constitucionales tienen solo una visión programática y no una función normativa. Y por otro lado, sigue sosteniendo el profesor de la Sapiencia, que confirma la necesidad de una revisión completa de la teoría de la interpretación de la ley. Esta aplicación directa supone, por tanto, la posibilidad que tiene un operador del derecho, y que no es necesariamente un juez, que resuelve un conflicto, por ejemplo, derivado del incumplimiento de un contrato, de aplicar un precepto constitucional, aunque no exista una norma ordinaria de desarrollo. La libertad contractual en la encrucijada constitucional. A diferencia de otras constituciones, por mucho que nos empecinamos, a los que nos participamos directa o indirectamente en el proceso de creación de la última Constitución, la Constitución cubana no reconoce expresamente, no es la única, pero no reconoce expresamente el principio de libertad contractual. O sea, la libertad que tienen las partes del contrato de determinar su forma, contenido, esta última a través de pactos, cláusulas, condiciones, salvo los límites que establece el orden público. Libertad contractual que va de la mano de la libertad de contratar o el derecho que el ordenamiento jurídico le reconoce a las personas de concertar un contrato o de abstenerse de concertar un contrato. La Constitución del 19, en su catálogo de derechos fundamentales, no hace un especial aparte a dicha libertad, pero en modo alguno no quiere decir que la libertad contractual no sea una de las libertades implícitamente reconocidas en la Carta Magna. Si partimos del artículo 1 que establece la libertad, si la libertad en sentido genérico es uno de los fines del Estado, junto a la prosperidad individual y colectiva, como dice la Carta Magna, entonces el contrato, por supuesto, juega un papel significativo, ya que es la herramienta, tanto económica como jurídica, que permite en el orden patrimonial la adquisición de bienes y la satisfacción de necesidades espirituales básicas, no solo patrimoniales, sino también de contenido cultural y en algunos casos también educativas. Una buena parte de los servicios se obtiene hoy día a través de contratos. Y entiéndase, no solo la prosperidad individual, como dice el artículo 1 de la Constitución, sino también que el contrato es una herramienta útil en función de la prosperidad colectiva, a la cual también se refiere la propia Constitución. Si bien la economía del Estado cubano está esencialmente basada no en la propiedad privada y no en el mercado, y esta es una diferencia que nos distancia o nos separa de Argentina, no cabe duda tampoco que el constituyente ha dejado abierta una importante brecha al tenerse en cuenta también el mercado, pero de una visión social o solidarista, y por lo tanto entramos aquí al llamado solidarismo contractual. Pero aún así no puede perderse de vista que el mercado funciona en cualquier país, y Cuba no es ajeno, y hoy está más que evidente, está sustentado y funciona con las leyes de la oferta y la demanda. Por supuesto, el mercado al cual alude la Constitución cubana en su artículo 18, infine, es un mercado bajo control y regulación del Estado, de modo que ese mercado concilia en perfecta armonía los intereses individuales de quienes participan en él con los intereses también sociales o colectivos. Las transacciones que en él tienen lugar solo pueden ser posibles en la medida en que el Estado logra ese equilibrio entre las riendas de una economía planificada y a su vez flexibilice la libertad contractual. Por ello cobran protagonismo hoy día nuevos agentes económicos y el año pasado se dio apertura a las sociedades mercantiles, antes se había dado apertura a los cooperativistas y se va abriendo espacios cada vez más crecientes a
en el escenario no netamente estatal, evidentemente por la ineficiencia económica que ha demostrado la estatalización excesiva de la economía. Ellos como titulares de las distintas formas de propiedad, porque reconoce otras formas de propiedad, reconoce la propiedad privada, la propiedad de las fundaciones, la propiedad de las cooperativas y otras modalidades de propiedad, dado que la Constitución, siguiendo los modelos de los otros países de Europa del Este, todavía mantiene una clasificación de las formas de propiedad atendiendo al sujeto titular que la detenta. De igual manera, esta libertad contractual, dentro de los límites que marca la propia Constitución y luego el legislador ordinario, tiene concreción en el artículo 28, dado que la inversión extranjera en Cuba tiene lugar esencialmente mediante formas contractuales, ya sea, por ejemplo, la constitución de sociedades mercantiles, empresas mixtas, empresas de capital totalmente extranjero, a través de contratos de asociación económica internacional, como los contratos a riesgo para la exploración de recursos naturales no renovables, o para la construcción, producción agrícola o la administración hotelera, que en los últimos años han tenido también mayor incidencia en la vida económica doméstica del país. Aún en los estrechos marcos del derecho agrario cubano, igualmente se reconoce constitucionalmente la posibilidad de concertar contratos de compra-venta u otros de naturaleza onerosa. Ahora bien, el ejercicio de la libertad contractual, implícitamente reguladas en la Constitución cubana, estará siempre limitado, según establece el artículo 45, por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público y la Constitución. Contratos y derechos constitucionales. Rectius, derechos fundamentales. El profesor francés René Cabrilat afirma, y cito, que si bien la noción de contrato se ha mostrado aparentemente, dice el profesor, impermeable ante la influencia de los derechos fundamentales, podemos señalar que su existencia ha permanecido inmutable. O sea, si usted empieza a hacer una búsqueda, una investigación de cómo define el contrato, la mayoría de los códigos civiles, los más modernos, incluso los principios europeos en materia de derecho a contrato, o los principios latinoamericanos en materia de derecho de la Constitución, sigue siendo el contrato, la noción patrimonial del contrato, lo que sustenta y lo que caracteriza la tipología negocial contrato, que para todos sabemos que ha sido el paradigma del negocio jurídico. O sea, si bien los códigos civiles siguen definiendo el contrato como un acto esencialmente patrimonial, la noción misma del contrato, sobre todo desde el ámbito jurisprudencial, es la que ha variado. Y en esa nueva noción más descarnada, o mejor dicho, menos descarnada del contrato, ha jugado un papel importante la interpretación del derecho contractual conforme con la Constitución. El profesor Cabrilat dice que el contrato está hecho por y para los hombres y debe ser un hábil instrumento en sus manos, pudiendo modificarse por las nuevas realidades, porque el hombre y la sociedad cambian, pero debe siempre poder responder a su razón de ser de trascendencia e ir más allá del mero materialismo, conforme a la ética y al principio saneador de la buena fe. Y no solo en la aplicación de sus alcances, sino en la negociación, en el momento de aplicación, de interpretación, de extinción del contrato. En ese documentado trabajo sobre el tema, el profesor francés pasa revista a las definiciones y con dolor se percata que sigue arraigada en ese patrimonialismo que ha caracterizado al derecho contractual. Sin embargo, más que en la definición misma de contrato, el desarrollo de los derechos fundamentales ha llevado a la alteración de su esencia al propiciar nuevos principios y nuevos derechos fundamentales, al decir del propio profesor Cabrilat. La influencia de los derechos fundamentales ha hecho repensar el equilibrio contractual, la protección del contratante más débil, cuyo mejor escenario lo constituyen las normas tuitivas de los derechos de los consumidores. El desequilibrio contractual, expresión del quebrantamiento del principio de igualdad de las partes, hoy habilita a los jueces para que intervengan, por ejemplo, moderando las cláusulas contractuales. Un ejemplo de ello en el Código Civil cubano, en su artículo 269, permite que en el caso de que las partes hayan pactado la sanción pecuniaria, pues la facultad habilita a los jueces, el derecho contractual habilita a los jueces para que los jueces puedan moderar sobre la base de la equidad el monto de la sanción pecuniaria establecida por las partes como garantía del cumplimiento de las obligaciones cuando el cumplimiento es parcial o es irregular o es defectuoso.
facultad que se hace extensiva también a los árbitros en los casos en que la sanción pactada resulte desproporcionada o abusiva, según ha dispuesto posteriormente a la vigencia del Código Civil un decreto ley, que fue el decreto ley de la contratación económica del año 2012, que toma como modelo la ley sobre contratación china y que lo que buscó fue este decreto ley cubrir la ausencia de normas de la parte general del derecho de contrato que está omitida en el Código Civil cubano de 1987. En la propia doctrina argentina explica el profesor De Lorenzo que el derecho común de los contratos, urgido por la constitucionalización de la cultura jurídica, enfrenta una multiplicación de categorías y fundamentalmente una diversificación de los principios. Y a ello agrega el profesor Saux el nacimiento de un cúmulo importante de principios que él llama principiología o principiolatría en materia de derecho contractual y que empiezan a morigerar el carácter esencialmente patrimonial del derecho contractual y buscar herramientas paliativas para lograr la igualdad en la participación de las partes en el contrato. Esta principiología o principiolatría a la cual se refiere el profesor Saux ha tenido reconocimiento o recepción en esta nueva norma de derecho contractual en Cuba al reconocer principios que antes no estaban previstos, como por ejemplo la buena fe contractual, la proscripción al ejercicio abusivo de los derechos, el deber de información y de transparencia, el de igualdad de las partes, el principio de conservación del contrato, el principio de cooperación contractual, el principio de protección a la parte más débil o vulnerable, el de protección a la confianza generada y el de interés general, del cual voy a hacer referencia porque el interés general pues actúa también como una manera de hacer alusión al principio de la función social del contrato. Precisamente se habla hoy día, sobre todo desde el derecho brasilero, de la función social y la función ecológica del contrato, indudablemente por la irradiación que tiene la Constitución en materia de derecho contractual, y esta función social y esta función ecológica del contrato, por supuesto, ha sido el desarrollo desde la dogmática jurídica del solidarismo contractual desarrollado en Francia, y además ha sido razón suficiente para establecer una medida que tienda a proteger intereses de alcance general. La Constitución cubana, en su artículo 75, establece el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, a la vez que reconoce la estrecha vinculación entre el medio ambiente, los recursos naturales del país, con el desarrollo sostenible de la economía. Dicho desarrollo sostenible también se expande al contrato como una herramienta trascendental no solo jurídica, sino también económica, que permite el intercambio de productos, bienes y servicios. Se habla así de una función ecológica o ambiental del contrato, insertada a través de lo que se ha denominado función social del contrato y que ha tomado cuerpo legal en algunos códigos civiles. Yo sé que durante el proceso de codificación civil y comercial de Argentina, algunos autores hablaban de la función social del contrato, aunque no cristaliza, o sea, no hay un precepto concreto que haga referencia en el Código Civil y Comercial a la función social del contrato, como sí lo establece el artículo 421 del Código Civil de Brasil de 2002, que también está un poco emparentado con la oveja Dolly, porque sabemos que el Código Civil de Brasil nació un poco tardío. Hubo un parto no fisiológico, fue una cesárea de aproximadamente 20 años en el Parlamento brasileño. Desde la doctrina latinoamericana se ha dejado dicho que la función social del contrato está relacionada con el vínculo de solidaridad, con la colaboración que debe existir entre los contratantes. Para el solidarismo contractual, el contrato tiene una función social que debe cumplir en el sentido de que los contratantes deben ejercer la autonomía privada dentro de unos parámetros de equilibrio, cambio justo y armonía. El contrato debe ser además un mecanismo de cooperación para lograr un acuerdo libre, justo y útil para ambas partes del contrato. La cláusula de función social atenúa considerablemente el principio sagrado en materia de derecho contractual del pacta sunt servanda. De ahí la agresividad contra la función social del contrato sobre la base de salvar el pacta sunt servanda, y además atenúa considerablemente el principio de la relatividad de los efectos del contrato, que tanta doctrina y que tanta tinta en el momento que se escribía, antes decíamos derroche de tinta, hoy no se puede hablar de derroche de tinta, pero sí hay derroche de tinta cuando los franceses escribieron y desarrollaron científicamente el principio de relatividad del contrato y abrieron
abrieron camino a la figura de la estipulación a favor de tercero como una excepción al principio de la relatividad del contrato. De esta manera, se dice que esta cláusula general reafirma los principios de equilibrio contractual y de preservación del pacto, permitiendo al juez optar por la solución que mejor prestigie la ética, los intereses del contratante vulnerable y la finalidad de ajuste. No sin detractores que ven en el solidarismo contractual, algunos autores, y cito, una utopía y un paternalismo sin sentido, una retórica doctrinal, haciendo prevalecer una y otra vez las leyes descarnadas del mercado. Sin duda, la función social del contrato que preconiza el Código Civil de Brasil, en cierta medida se enlaza del interés general que está regulado en el artículo 8 del Decreto Ley de la Contratación en Cuba. Como se ha explicado desde la doctrina cubana, el interés general está referido al conjunto de condiciones espirituales y materiales necesarias para que la sociedad pueda alcanzar sus metas, a la vez que proyecta la existencia de una situación general que facilite a las personas conseguir sus propios fines, garantizando la intervención del Estado cuando la persona o grupos específicos no sean capaces de alcanzar estos fines por sí mismos. Tanto la llamada función social del contrato como el interés general se entronizan con los bienes y valores constitucionales, lo cual conlleva a una relectura sí, pero una relectura que no puede ser desmedida si tampoco queremos perder el sentido de proporción y de realidad. Me recuerdo a mi maestro Juan Valle de Goitisolo cuando decía, el jurista no puede pedir en modo alguno el sentido de la proporcionalidad y de la racionalidad en el derecho. Por eso es que digo que si bien es necesario releer la manera en la que tradicionalmente hemos entendido las instituciones del derecho contractual, esa relectura no puede ser desmedida, ni mucho menos patrimonialista, porque de lo contrario, pues desnaturalizamos la esencia patrimonial que nos deja de tener el contrato. De modo tal que en el territorio del interés general se encuentran los derechos humanos, con especial atención a los derechos de la tercera generación, el progreso económico que garantice bienes materiales bajo un orden justo de distribución de la riqueza. Inserto además en el interés general, sitúa el legislador cubano la función ecológica del contrato. Durante la concertación, en la ejecución o en la interpretación del contrato, ha de tenerse en cuenta que las partes no pueden dañar el medio ambiente, lo que ha de traducirse en la necesidad de cláusulas tuitivas o previsoras del daño medioambiental y en la distribución de los riesgos que pudieran ocasionarse. De ahí que se puede hablar que este artículo 8, al cual he hecho referencia, se anticipa al reconocimiento constitucional del derecho a disfrutar un medio ambiente sano y equilibrado, según lo establece el artículo 75 de la Constitución. Para el logro de este cometido se hace necesario, por lo tanto, lograr un justo equilibrio de los intereses en juego, de modo tal que se busca un virtuoso intento para constitucionalizar la visión iusprivatista del negocio jurídico, lo cual estaría orientado a alcanzar metas de naturaleza protectoras. Como texto, el artículo 8 habilita el interesante debate acerca de la influencia de los factores ideológicos y políticos sobre el contrato y reconoce el impacto del bien común junto a los demás valores que fundan el ordenamiento jurídico. Esta visión ambientalista del contrato ha permitido a la doctrina hablar de un contrato sostenible y con la definición de contrato sostenible se ha dicho que es aquel sistema donde se indica a los actores relacionados con la etapa de la contratación, sea esta de carácter privado o sea de carácter público, la incorporación siempre de criterios medioambientales por medio de los cuales se logre pues, establecer cláusulas que busquen la protección del medio ambiente. Se entiende que la proyección social del contrato lleva a la necesidad del deber de colaboración con el desarrollo sostenible, en tanto que el intercambio de bienes y servicios que el contrato supone siempre debe tender al mejoramiento de la sociedad. Ciertamente el contrato, como lo ha afirmado la doctrina, se convierte en un instrumento para la eficacia de protección del medio ambiente. En efecto, a pesar de que el contrato es considerado un instrumento liberal destinado al intercambio de bienes y servicios, y por ello alejado en principio de la protección de los intereses difusos, una mirada distinta desde una finalidad ecológica permite abrir un camino al derecho de los contratos. Negativa de contratar y prohibición de discriminar. Tal y como había expuesto, la libertad de contratar supone en los sujetos del derecho privado la posibilidad de concertar el contrato, de determinar el contenido del contrato y de elegir la persona con la cual se va a concertar el contrato. Eso lo hemos entendido así y siempre lo hemos interpretado y así lo hemos enseñado a lo largo de los años en nuestras clases de pregrado.
Pero hoy es importante hacer referencia a que la elección de la persona con la cual se va a concertar el contrato tiene que superar un texto de constitucionalidad. O sea, la negativa injustificada a poder concertar un contrato puede llevar a un supuesto de discriminación. Es cierto que toda persona tiene a su favor la facultad de concertar el contrato, de determinar quién va a ser su contraparte. Para ello toma en cuenta, por ejemplo, la calidad del producto, el merecimiento de la marca, la lealtad en las negociaciones, las cualidades profesionales del sujeto oferente de ese servicio o producto que lo hace diferente a los demás, la actitud profesional que tiene la persona, el nivel de desarrollo científico, pero ojo, ello no habilita a sumar otras condiciones o cualidades que establecen los límites al ejercicio de los derechos de las personas, como por ejemplo los gestores de administración hotelera que establecen como un requerimiento o un requisito, directa o indirectamente, que las personas que se desenvuelvan en ese hotel sean de la tez blanca. Se trata del posible conflicto que puede darse entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que lo consagra nuestra Constitución en el artículo 47, precepto que a su vez impone el deber jurídico de guardarse las personas entre sí una conducta de respeto y de fraternidad, dice la Constitución. El libre desarrollo de la personalidad lleva implícito las libertades que tiene la persona, entre ellas la libertad para contratar y la autonomía privada por un lado, y por otro el principio de igualdad de todas las personas ante la ley. En tales circunstancias sería válida la negativa a contratar a una persona por razón del sexo o, por ejemplo, por el color de la piel. Aunque ustedes no lo crean, en la realidad cubana hemos empezado a ver esas posiciones. El tema no es ajeno al derecho cubano. Aunque no ha llegado a sede judicial, no es extraño que en el escenario del ejercicio privado, por ejemplo, de la pequeña empresa, se evite contratar mujeres por razones múltiples, entre ellas la posible licencia de maternidad a la que debe tener derecho en caso de estar en gestación, o incluso personas de color negro. De antemano reconozco que el tema no es sencilla respuesta. Disculpe. Sí. Va a tener que redondear en 3 minutos. Sí, ya, no se preocupe. Y sin dudas, de difícil probanza, incluso estas aseveraciones pudieran ser criticables al constituir meras elucubraciones. Detrás de esta discusión entre la cláusula general del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad de trato está la eficacia de ambas en las relaciones entre particulares. Y esto lo ha desarrollado la dogmática alemana, que no es sino con la expresión la Drittwirkung. En todo caso, la solución que se ofrezca siempre deberá interpretarse conforme con los principios y valores constitucionales. Y es por ello que la ponderación de bienes jurídicamente atendibles desde el punto de vista constitucional, la técnica de la ponderación será una herramienta útil para resolver casos de esta naturaleza. Al estar enfrentados dos bienes constitucionalmente protegidos, habría que acudir al principio o texto de proporcionalidad, de modo que ha de tomarse en cuenta aquella medida que sea adecuada, necesaria y proporcional en obtención al fin propuesto. No será proporcional, por ejemplo, si existe una medida alternativa que podemos utilizar y de manera tal que la negativa a contratar no sería inconstitucional o no rompería el test de igualdad si yo tengo una segunda alternativa que puedo aplicar. La aplicación de este principio, además, exige la determinación de la importancia relativa que poseen los derechos y los bienes constitucionalmente implicados, en la medida con el objetivo de averiguar si la relación establecida por esta entre ambos se ajusta o no a esa importancia, lo que supone un juicio de valor. Por último, y dado que el tiempo es, indudablemente, Cronos siempre está fustigando a la doctrina, lo cierto es que hoy día hay que interpretar y valorar las normas contractuales conforme con la dignidad. La dignidad se erige en el valor supremo y en esto felicito la redacción del Código Civil y Comercial argentino, que hace alusión al tema en su artículo 279 cuando se refiere al objeto del acto jurídico, que en este sentido dice claramente que este no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo a los derechos ajenos a la dignidad humana. En tanto que el artículo 1004 del Código Civil y Comercial de la Argentina deja claro que no pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles, que están prohibidos por la ley y además aquellos que vayan contra la dignidad de la persona.
Hoy día, la dignidad humana como valor supremo se erige en el principio soporte que tendrán los jueces para, a falta de una legislación ordinaria que expresamente lo constriñe, impedir la validación de contratos que vayan en contra de la dignidad humana. Al hacer alusión a dicho principio en nuestra Constitución, y con ello termino, decía el profesor italiano Guido Alpa que la insistencia sobre la dignidad y los derechos de las personas es encomiable en una Constitución que desea subrayar que la persona es el centro del mundo del derecho. De ahí la enunciación del artículo 40 de nuestra Constitución, que pone un especial énfasis, a juicio de Guido Alpa, incluso más moral que jurídicamente. No cabe duda que la Constitución centra la atención en la dignidad y en las diversas articulaciones en la cual la persona se realiza jurídicamente, llevando el humanismo a un valor cardinal de la sociedad, de lo cual no escapan las relaciones contractuales. El derecho contractual no está ajeno a la necesidad de su interpretación y la determinación del objeto del contrato y la finalidad del contrato conforme con los principios, valores y reglas que establece la Constitución, y dentro de ellos, como valor supremo de cualquier ordenamiento jurídico, el reacomodo del derecho contractual conforme con el principio de dignidad inherente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a escuchar la exposición de la doctora Celia Weingarten con el tema Marca, generación de expectativas y responsabilidad. La doctora Weingarten es doctora en Derecho Privado por la UBA, profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA, titular de Contratos Civiles y Comerciales de la UBA, ex profesora titular de Derecho de la Responsabilidad Civil, Daños y de Análisis Económico del Derecho en la UCES, codirectora de la carrera de especialización en Salud y Responsabilidad Médica en la UBA, del Seminario de Análisis Transversal del Derecho de Daños y de Nuevas Tecnologías y su impacto en los contratos y el derecho de daños, directora del Seminario de Accidentes de Tránsito en la UBA, profesora de Derecho del Consumidor y de Responsabilidad de las Redes Sociales y Plataformas Digitales, profesora de posgrado y doctorado en distintas universidades, árbitro del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Bienvenida y la dejo en uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento por estar acá en este lugar, nuevamente para homenajear al doctor Luis Leiva Fernández, que merece mi más especial respeto. Ahora me voy a referir a él, pero quería agradecer a quienes han organizado esto y están presentes, el doctor Mario Roberto Villegas, decano, al doctor Gustavo Sánchez Mariño, la escribana María Romina Vargas, y muy especialmente a Sebastián Danuso, que siempre hace estas convocatorias y los organiza de manera tan impecable, y destacar, por cierto, su generosidad para con el otro, ¿no? Esto me parece fundamental en lo que es su forma de ser, su personalidad. Y por supuesto el tan merecido homenaje al doctor Leiva Fernández, que bueno, también me merece un especial respeto. Tiene una trayectoria y un prestigio prácticamente inigualable, poco visto. Y yo estaba mirando el libro, ¿no? El libro homenaje, y pensaba, bueno, es un libro importante, de un peso importante. Tiene nada más ni nada menos 1373 páginas. Entonces me decía, bueno, el volumen de la producción del doctor Leiva Fernández es coherente con esto, ¿no? Con este volumen y este peso. Digamos que ambas cosas tienen su coherencia y por algo será. Pero más allá de todo, le tengo un respeto, decía antes, un respeto personal, porque es una persona proba, íntegra, de muchos valores,
Y este es el capital humano, ¿no? El activo más principal que puede tener una persona. Y estos valores, lamentablemente, hoy día son muy poco frecuentes. Así que, Luis, mi homenaje nuevamente y muchas gracias por permitirme estar acá. Bueno, dicho esto, voy a pasar a lo que he preparado para hoy. A ver si puedo compartir esto. Bueno, a ver, vamos a agrandarlo. Bueno, me agrando por acá. Ahí va. El tema que he elegido, bueno, está relacionado con lo que he escrito en este libro homenaje, que en realidad estaba titulado Marca, creo que expectativas y responsabilidad. Pero hay dos palabras claves que diseñan o fundamentan este artículo, ¿no? Y que estas dos palabras claves son la confianza y las expectativas. ¿Por qué? Porque son dos conceptos que en los tiempos actuales tienen mucha relevancia y ocupan hoy día un lugar de importancia en el derecho que ha sido recogido. ¿Y de dónde viene todo esto? En realidad, la palabra confianza viene del derecho alemán, desarrollado más que nada por, bueno, un autor fundamental que es Nicolás Luhmann, luego Francis Fukuyama, y que se han ocupado de la importancia que juega la confianza en cualquier sistema social. La confianza hacia las relaciones humanas. La vida de relación sería muy difícil si no hubiera confianza. Esto en el ámbito social, en el sistema social. Pero después aparecen otras proyecciones muy importantes y se lo lleva al área de la economía. Que hoy la economía tiene nuevos enfoques y que lo vemos permanentemente, ¿no? A ver, en los diarios, lo vemos en la televisión, y estos nuevos enfoques nos enseñan cómo la eficiencia económica hace de una institución, de una organización, de una empresa y también de un Estado, depende de la confianza que se genere. Y decía también del Estado, porque el Estado es el encargado de proveer reglas claras previsibles, porque si no hay confianza, y esto lo sabemos porque vuelvo a repetir, lo leemos todos los días, lo escuchamos, los agentes económicos no pueden hacer los negocios, la inversión se desalienta, hay fuga de capitales, es decir, que donde hay imprevisibilidad, se pierde la confianza, elemento fundamental para la economía. Y esto pasa también al derecho. ¿Y por qué pasa al derecho? Porque el proceso de contratación hoy es completamente diferente. Estamos con lo virtual, con la tecnología digital. La escribana Vargas ha hecho alusión a que todo cambia, la tecnología avanza, ¿no? Entonces todo esto está metido hoy día dentro del derecho. Y lo que no está metido dentro del derecho lo tenemos que ir acompañando con todos los que son los principios generales del derecho. Y ahora vamos a eso. Entonces decía, hoy el proceso de contratación ha cambiado enormemente y se ve motorizado más que nada por la confianza que se va generando, ¿no? Confianzas a partir de una marca, un nombre comercial, un origen, y decía, un estado o lo que fuera, cualquier otra organización. Y esto guía nuestras decisiones. Y si guía nuestras decisiones, si nosotros decidimos en base a la confianza que otro nos genera, que puede ser también un profesional, una persona, o sea, no siempre no siempre vamos a estar en el ámbito empresarial, por supuesto. Entonces, si esto guía nuestras decisiones y se obtiene un aprovechamiento económico, estas expectativas entonces que se generan
deben ser jurídicamente protegidas. En conclusión, toda decisión es el resultado de expectativas. Y en este sentido, y hablando de los principios generales del derecho, el código actual ha innovado y ha incluido importantes principios generales del derecho. Y podemos mencionar el deber de prevención, se ha hablado de esto en exposiciones anteriores, el no abuso del poder dominante, el deber de información, todo lo que tiene que ver con el consumidor. Y esto, decía antes, constituye una de las grandes mejoras e innovaciones del código. Y entre esos principios, ¿con qué nos encontramos? Con estos que quería hoy comentar. Con el principio de confianza, que en realidad no es solamente de confianza, sino que son tres principios que se hallan completamente emparentados y que significan algo parecido, que es el principio de confianza, apariencia y no contradicción de los propios actos. Dice, voy a leer el artículo 1067, y creo que el doctor Pérez Gallardo había hecho alusión a la protección de la confianza. Dice así, la protección de la confianza, la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Decía antes, estamos ante un principio del derecho y que el código lo ha incorporado conjuntamente con otros. ¿Y por qué por qué tiene importancia que un código contenga principios del derecho? Porque no todas las situaciones están regladas. Y las que están regladas a lo mejor ya se volvieron obsoletas, ineficientes, las soluciones se vienen injustas si aplicamos literalmente lo que el código nos está indicando. Entonces se hace necesario una articulación de la norma con todos estos grandes principios. Y decía, no todo está arreglado, y obviamente jamás va a estar arreglado, porque los acontecimientos suceden de manera más rápida que el derecho, siempre el derecho corre detrás de los acontecimientos. Y decía, todo cambia, reproduciendo las palabras de la profesora de la escribana Vargas. Si nosotros tomamos como ejemplo todo el tema de la contratación electrónica, nos encontramos con un mundo virtual completamente diferente y que se ha incrementado a partir de la pandemia, como todos sabemos, el aislamiento, ¿no? Donde nos hemos metido en un mundo virtual, hemos comprado virtualmente. Entonces, vamos viendo como todo esto de la protección a la confianza es tan importante. Y el código, obviamente, no tenía previsto todo esto, que se sucedió de una forma muy acelerada justamente con todos estos acontecimientos. Ahora bien, estos tres principios, ¿con qué se relaciona? ¿Por qué le tenemos que dar importancia a las expectativas que nos van generando? Porque toda empresa, toda profesional, para poder lograr la contratación de los usuarios, de los otros contratantes, necesita generar confianza. Nadie contrataría con otra persona, con una empresa, con lo que fuera, si no le genera confianza. Y estas empresas, para la generación de confianza, se valen de determinadas estrategias. Es decir, la confianza y la reputación, la credibilidad, no la construye de cualquier manera. La tiene que ir generando a través de acciones que ahora vamos a ir viendo cuáles. Y esas acciones le llegan a los otros contratantes, a los usuarios, a los consumidores, para que guíen sus decisiones y en definitiva contratan. Entonces van generando expectativas que deben ser cumplidas.
porque la idea es que si van construyendo un activo, una reputación con esto de la confianza, sin la cual, sin confianza, no podrían realizar ningún negocio rentable, entonces la contrapartida es respetar, hacer cumplir estas expectativas que se ha generado. Y cuando hay estas expectativas generadas con los cuales las empresas ganan y se vuelven rentables y van conformando su capital intangible, que es el capital de confianza, si la frustran, esto genera responsabilidad objetiva. Esta es la idea madre y a partir de esto vamos a ir desgranando lo siguiente. Esto se da en todas las relaciones jurídicas, pero más que nada en las relaciones asimétricas, donde un contratante conoce más que otro, donde un contratante posee más información que el otro. Y hay un tema importante, que es la información. No todos los contratantes tienen la misma información. Y si no tienen la misma información, no sabe con qué características se va a encontrar cuando adquiera ese bien o en servicio, al faltarle entonces este elemento que en sí mismo construye seguridad, lo único que le resta hacer es confiar. ¿Y en qué va a confiar? Y va a confiar justamente en estos elementos disparadores de la confianza, que puede ser la marca, la publicidad, etcétera, etcétera. En la literatura económica hay dos tipos de bienes que son clasificados, que son los bienes de búsqueda y los bienes de confianza. Los bienes de búsqueda, ¿cuáles son? Aquellos cuyas características las podemos evaluar antes de las compras y que tienen que ver con todas estas compras ordinarias que hacemos, y no solamente ordinarias, sino más que nada con el entorno en donde estas compras se realizan, ¿no? El entorno físico es muy importante para evaluar. Cuando nosotros vamos todavía, por suerte, vamos todavía, pero cuando contratamos a través de una vía electrónica, nos dirigimos a un portal, no tenemos posibilidades de evaluar anticipadamente cuáles son las características y la seguridad de ese bien o de servicio. Entonces, por eso se lo llama bien de confianza, porque no lo podemos evaluar antes, sino que después de haberlo comprado y haber utilizado ese bien o ese servicio, o el comportamiento que ha tenido la empresa o el portal o lo que fuere respecto de esa venta, es lo que nos va a permitir valorar entonces ese bien y servicio, pero siempre será en el después, lo cual no ocurre en los entornos físicos, donde uno puede ver, tocar el producto, incluso probárselo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando falta información, el sujeto tiene que confiar. Quiere decir entonces que se transforma la confianza en el equivalente funcional de la información. No tiene información, confía. Y acá es lo que señalaba, los cambios en las actitudes de compra de los individuos, no se ve, no se toca, necesariamente tenemos que comprar. Imagínense ustedes, si nosotros compramos en una plataforma, necesariamente tenemos que acudir a una plataforma que tenga un determinado nombre. ¿Por qué? Porque estamos comprando en un contexto de incertidumbre, no de certidumbre. ¿Y por qué de incertidumbre? Porque por varios motivos. Primero, por el bien en sí mismo, a ver qué es lo que vamos a recibir. Y segundo, por la infraestructura tecnológica que tenga esa plataforma. Y me refiero como infraestructura tecnológica a la seguridad que nos puedan dar en el sentido de lo que hoy sucede mucho, qué se hace con nuestros datos, la recopilación, el almacenamiento de los datos, para qué se va a usar,
para fines diferentes, seremos hackeados, nos suplantarán la identidad. Es decir, ¿qué riesgos vamos a correr? Entonces, acá es donde vamos a elegir determinada marca. Entonces, esto nos va a permitir tener seguridad. Quiere decir que la confianza nos otorga seguridad, previsibilidad y seguridad. Entonces, lo que quiero significar es que el proceso de contratación se va dando cada vez más de una manera completamente diferente y se da en función de las expectativas que se nos está generando. Y fíjense ustedes, la publicidad es un elemento que tiene enorme influencia y hoy día diríamos que tiene una mayor influencia con todas estas técnicas persuasivas del marketing, que son técnicas que nos penetran mucho más, que aparecen de manera más personalizada, ¿no? Donde la publicidad ha sufrido una especie de reconfiguración. La publicidad, de ser una publicidad masiva que pretende llegar a un grupo indeterminado de personas, ahora nos encontramos con una publicidad dirigida, predictiva, directamente esa publicidad a través de todas estas técnicas que llegan con mayor potencia a nuestro inconsciente, nos llegan en el momento justo, el momento necesario donde nosotros tenemos que hacer una compra. Y son compras necesarias que se vuelven reflexivas, donde nuestra voluntad se haya disminuido, no entendemos los contratos, están mal informados o directamente no se informa. Entonces, lo que quiero decir es que estas nuevas tecnologías hacen que debamos potenciar todo esto. La marca, el nombre comercial, el origen, y todo esto, ¿qué hace con la empresa? Y la va posicionando en el mercado y va conformando lo que se denomina el capital intangible. Hoy los capitales intangibles son más valiosos, tienen un mayor valor económico que los capitales físicos. Una empresa hoy vale por su capital intangible, que es el capital de confianza, que por los bienes físicos. De manera tal de que el correlato, como decía antes, de todo esto es el cumplimiento, ¿no? Si va generando en todo este camino un capital intangible, también el correlato o la contraprestación debe ser acorde con todo esto. Pero resulta ser, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que antes decía, que hoy nos podemos encontrar, de hecho nos encontramos con comportamientos oportunistas que defraudan aquella confianza en que nosotros hemos depositado y que es prácticamente el fundamento en que hoy se adquieren los bienes y servicios. Entonces, estas expectativas generadas, hoy se constituyen en el fundamento de una obligación. Lo que quiero significar es que hay una nueva configuración de las obligaciones. Las obligaciones hoy día no son estáticas, sino son dinámicas, no provienen únicamente de aquel contrato firmado o aquel contrato en paridad de condiciones, sino que van cambiando y van cambiando con todo esto que acabamos de decir. Y entonces, en estas nuevas reconfiguraciones de las obligaciones, se abarca o debe abarcar las expectativas objetivamente generadas, por lo cual no tenemos una obligación estática, sino dinámica, abarcativa de las expectativas, con lo cual una obligación... Doctora, disculpe, tiene 3 minutos para 3 redondear minutos, su exposición. yo ya termino. Una obligación se ensancha o disminuye en función de estas expectativas. Y entonces hay una integración contractual cuando estas expectativas no se correspondan con la finalidad jurídica, las circunstancias que rodean su celebración,
la publicidad que nos dice tal cosa pero resulta que es otra. En el artículo 988, cuando habla de la nulidad de las cláusulas, hace alusión a una nueva que no estaba contenido antes ni siquiera en la Ley de Defensa del Consumidor y que dice lo siguiente, que se deben tener por no escritas las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Es decir, que cuando hay algo que colisione, o sea, cuando haya una determinada cláusula que colisione con las expectativas que se le han generado, lo que prevalece son las expectativas, porque decía antes, ese hoy es el contenido de la obligación. Y entonces, esto se liga, como para ir resumiendo, con los otros dos principios que he relatado al principio, y que es con la apariencia, porque a través de la apariencia el sujeto confía, y con la no contradicción de los propios actos. Es decir, no podemos generar expectativas, porque con esas expectativas obtenemos rentabilidad para después entonces defraudarla. Por lo tanto, las expectativas, con esto sí en serio termino, las expectativas es el contenido de la obligación. La medida de las obligaciones es la misma que las expectativas, no las que están formalmente escritas. Bueno, tenía mucho más, pero yo acá termino, pero sí me gustaría terminar con esto. A ver si lo tengo acá. Un texto de Nicholas Luhmann. No todo es igual. La debilidad merece mayor protección. Los jueces no son árbitros de una contienda entre iguales. Son magistrados para que la justicia tenga sentido y donde los minusválidos sientan, perciban que en el acceso a la jurisdicción se equilibra lo que en las esferas socioeconómicas están desequilibradas por quienes detentan el poder. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Gracias, doctora. Bueno, finalmente vamos con la última exposición sobre el tema la interpretación del contrato en perspectiva lingüística, a cargo del profesor Arturo Caumont, de la Universidad de la República del Uruguay. El profesor Caumont es ex catedrático de Derecho Civil 2, Obligaciones, y de Derecho Civil 3, Contratos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en Argentina, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez AC. Lo dejo en uso de la palabra, doctor. Bienvenido. Bueno, buenas noches para todos. Me voy a tomar las 2 horas que me asignaron para la disertación, de manera tal que puedan irse temprano para sus casas, sobre todo hoy que es viernes y que seguramente tienen algo mejor que escuchar lo poco que voy a decir. Pero de lo poco que voy a decir, lo primero que quiero expresar es mi agradecimiento al profesor Leiva Fernández por permitirme integrar el elenco de autores de su libro que los amigos le brindaron, entre los que por supuesto yo me incluyo, y además por permitirme estar en este evento, en este seminario internacional, en tanto hay más y mejores juristas y hombres de derecho que pueden ocupar el lugar que con muchísima gratitud me ha conferido el profesor Leiva Fernández, a quien reitero mi agradecimiento, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la querida Universidad Nacional del Nordeste, que me ha acogido varias veces en sus
aulas, sobre todo en aquel famoso Congreso de Derecho Civil que tanta importancia tuvo y tanta influencia tuvo. Así que mi agradecimiento a Sebastián Danuso, al decano, por supuesto, Mario Villegas, con quien no tengo amistad, pero tengo una gran sincronización y convergencia en las exposiciones que él hace sobre lo que es política universitaria desde un decanato que me parecen impecables, al profesor Gustavo Sánchez Mariño y a su cátedra, que me han permitido no solo estar acá, sino también prologar ese libro tan importante de contratos, que además de ser un texto de estudio, es un texto para alumnos, es un texto para quienes de alguna manera ya hemos transitado el camino del derecho. Y bueno, si me olvido de alguien, pido disculpas. Bien, el tema por el cual marqué o se me permitió marcar una presencia en el libro y se me permite marcar una presencia virtual en este seminario es un tema que aparentemente está alejado, distanciado de lo que es estrictamente jurídico. Esa posible postura de pensamiento que elabora un distanciamiento entre el lenguaje y el derecho y que tiene su efecto consecuencial en las disertaciones, al extremo tal que se le califican un poco de ajenas a la materia específica jurídica, es en realidad un prejuicio que se derriba simplemente pensando que para los fundamentalistas del lenguaje, y fundamentalistas en el buen sentido de la palabra, entre los cuales me incluyo, no existe nada fuera del lenguaje. Esto es fundamental que lo comprendamos para elaborar de alguna manera una postura respecto del derecho, porque así como fuera del lenguaje nada existe, y reitero, eso es lo que sostenemos los fundamentalistas del lenguaje, no los fundamentalistas del aire acondicionado, del rock argentino, que tanto se aprecia en el Uruguay, el grupo del Indio Solari, sino los fundamentalistas de la teoría del lenguaje, de la semiótica. Es también importante porque no existe el derecho sin el lenguaje. Pensemos por un solo segundo qué sería el derecho sin lenguaje. Inexistente, porque el lenguaje es el camino por el cual se expresan determinados contenidos, entre los cuales obviamente el derecho en general y el derecho de los contratos en particular. Por eso creo yo que debemos reafirmar la importancia de la lingüística en el derecho. Y esa importancia, que es a mi juicio fundamental, por eso hablo de fundamentalismo, es inversamente proporcional a la relevancia que se le da en las aulas universitarias al lenguaje. Solo pensemos por un instante que a nuestros alumnos, y hablo de los alumnos en el Uruguay, no sé si en la Argentina es igual, la última vez, entre los que me incluyo yo, porque yo también fui alumno de secundaria, la última vez que hubo algo parecido a lo que es el lenguaje, con ser muy importante, pero que no es toda la teoría del lenguaje, sino la gramática tradicional, no la gramática de Chomsky o transformativa de Chomsky, sino la gramática tradicional. La última vez que se tuvo noticia de eso fue en segundo año de secundaria. Y a partir de ahí, segundo año de secundaria, cuando uno tenía 13 años, a partir de ahí nunca más, salvo específicas instancias de gente que se perfecciona en el lenguaje y estudia profesorado de idioma español, por ejemplo, y así sucesivamente con todas las ramas lingüísticas, pero sobre todo gramáticas, no se estudió más. Y sin embargo, con el lenguaje no solo conocemos las esencias de todos los fenómenos, sino que también las expresamos. De manera tal también que sin el lenguaje no podemos siquiera comunicarnos. No nos podemos comunicar a través de la ley,
no se puede formalizar un texto o un plexo normativo sin lenguaje, y no se puede realizar ni engendrar ni gestar un plexo normativo individuado como un contrato sin el lenguaje. Y además no se puede interpretar un texto de un plexo normativo legal o general o legal individual o jurídico individual como un contrato sin el lenguaje, de manera tal que aquella importancia que no se le da en las aulas universitarias a la teoría lingüística debe desaparecer. Y debe desaparecer por una sencilla razón, porque es el lenguaje, entre otras relevantes funciones, el instrumento por el cual se internaliza la esencia significacional de un texto o se expresa un texto para que en una instancia comunicacional un receptor calificado de ese texto adopte una conducta como el texto le permite o le impone o le prohíbe. Derecho sin lenguaje, inexistente. Contrato sin lenguaje, inexistente. La interpretación, por lo tanto, debe basarse tanto de la ley como del contrato en el dominio, en lo que se llama con poesía, con palabra galana, con un texto galano, señorío de conocimiento y de dominio, señorío de regencia cognitiva respecto de lo que significan las palabras de un contrato, palabras que tienen una modalidad escrita o que tienen una modalidad verbal, dependiendo del contrato, del pacto, tal como se le hubiese consentido, si por escrito o si oralmente. Ahora bien, para interpretar, por lo tanto, se necesita ejercer señorío de dominio sobre determinados fundamentos de lo que se llama teoría del lenguaje o semiótica. Por supuesto que no me da el tiempo para ejercer señorío de docencia en 25 minutos, que fueron los que ahora les digo me asignaron para hablar, de manera tal que voy a tratar de resumir. Pero fíjense y compartan conmigo esta preocupación. El lenguaje se basa en la producción de signos y en la transmisión de signos. Ahora bien, ¿qué es un signo? Es tan difícil de definir como sencillo de conceptualizar. De acuerdo a los lingüistas que se consideran padres de la lingüística, un signo es una entidad que se coloca en lugar de otra a la cual evoca. Esto es importante por una sencilla razón y por lo que después se va a decir, porque justamente el lenguaje opera a través de signos, aunque no exclusiva ni excluyentemente. Por lo tanto, debemos saber cuál es el concepto de signo. Y signo es precisamente una entidad que se coloca en lugar de otra a la cual evoca. Supongamos el signo perro, una P seguida de una E, de una R, de otra R y de una O. En otro idioma será otra palabra. Muy bien. Cuando alguien quiere transmitir en una instancia comunicacional que fue mordido por un perro, no puede decir, fui mordido por un y sale a buscar un perro, sino que dice perro, de manera tal que perro es un signo que se coloca en lugar de lo que se llama referente, esto es, de la existencia de un mamífero cuadrúpedo que ladra. Es un tema de economía en la instancia comunicacional. Ahora el signo, siguiendo con esos fundamentos por los cuales uno va a derivar en la importancia que tienen los signos para interpretar precisamente los contratos que son el resultado de la construcción organizacional de secuencias sígnicas, amerita. Los signos tienen, de acuerdo a Charles Morris, uno de los considerados padres de la lingüística, tienen determinadas propiedades. No voy a ir más atrás con Ferdinand de Saussure, el estructuralista, que también es considerado padre de la lingüística. Simplemente avanzo un poco más. Para Morris, el signo se relaciona con los significados de los signos, con los otros signos y con los operadores del signo.
Los operadores del signo somos nosotros. Cuando se relaciona el signo con el significado, eso es objeto de estudio de una subdisciplina que se denomina semántica. Y no confundamos, cuando la gente quiere decir que alguien es extraño, es muy semántico. Y a mí me dicen eso y trato de aprender de él, porque semántica es la disciplina que estudia la particular relación de un signo con su significado. Y dentro del objeto de estudio de esa subdisciplina se encuentra nada más ni nada menos que algo fundamental para el derecho, que es el estudio de la ambigüedad y de la vaguedad. Esto es el estudio de los fenómenos, por ejemplo, polisémicos, esto es palabras que tienen una palabra que tiene asignada o atribuida varias esencias significacionales. Por ejemplo, en derecho se usa mucho el vocablo parte, ¿verdad? Muy bien, la parte de un contrato, pero también el parte policial. También en la partición una parte, esto es una cuota determinada del estado de indivisión que se adjudica a través de una hijuela en un negocio jurídico precisamente denominado partición. Ese es un fenómeno polisémico que en los contratos es necesario dominar, porque muchas veces en los contratos se utilizan signos con una desvirtuación del verdadero significado específico que en ese momento del contrato, de la redacción del contrato, luego, para ser interpretada, se establece. El segundo ámbito de relación de un signo es con otros signos. Esto es fundamental en derecho. Esto es lo que se denomina la subdisciplina sintáctica. Esto es el orden secuencial en que los signos están colocados. A diferencia de lo que ocurre en matemáticas, el orden de los factores en materia sintáctica altera el producto. Una cosa es decir, encontraron el Código Civil robado en Corrientes, que decir encontraron en Corrientes el Código Civil robado. La misma cantidad de palabras ordenadas en distinta secuencia organizacional genera un resultado de significación, signo en su relación con el significado, diferente. Mientras uno dice que encontraron el Código Civil robado en Corrientes, lo que es cierto es que el hallazgo fue, el robo, el hurto fue en Corrientes, pero el hallazgo, encontraron el Código Civil, pudo haber sido en Corrientes como en cualquier otro lugar del planeta. En cambio, cuando se dice encontraron en Corrientes el Código Civil robado, el robo puede haber sido en cualquier lugar, incluso en Corrientes. Lo único que se sabe con certeza, ese estado del alma que tan pocas veces uno en la sociedad actual logra obtener, es que el hallazgo efectiva e inexorablemente fue encontrado en mi Corrientes porá, como dirían mis amigos correntinos. Así que el orden de la secuencia en que los signos están colocados es de fundamental importancia. Y esto también es de fundamental importancia para comprender cuando uno redacta un contrato, tanto como para cuando uno interpreta el contrato. Por lo general, yo no sé si ustedes compartirán conmigo esta sensación que ya excede de la sensación para hacer convicción, porque me autopersuado de lo que observo como detección empírica. Mucha gente escribe, como si estuviera hablando. La sintaxis de una modalidad verbal es absolutamente distinta de la sintaxis de la modalidad escrita. El acto de habla oral es distinto al acto de escritura. Pero, básicamente, uno con el lenguaje corporal, cuando habla, puede orientar al receptor del mensaje para que comprenda. Eso se llama deber de cooperación, así como hay deber de cooperación entre un acreedor y un deudor y viceversa, también hay un deber de cooperación entre el que emite un mensaje y el que recibe. Fíjense la importancia que tiene esto para hacer una ley, para hacer un contrato, tanto como para interpretarlo. Entonces,
muchas veces, acuérdense los estudiantes que aquí están presentes, si es que no se fueron al baile, uno muchas veces graba las lecciones en el aula universitaria o en secundaria, graba el profesor, y el profesor habla, no escribe en el aula. Muy bien. Cuando va a desgrabar y va a leer lo que desgrabó, no va a entender prácticamente nada porque la sintaxis escrita es distinta y por lo tanto el acto de habla se emite para que se escuche y el acto de escritura para que se lea. Ahora, cuando se mezclan esos cables y el acto de habla queda para que se lea, esto es como si fuese convertido en un acto de escritura, el entendimiento es prácticamente muy difícil, con lo cual se conculca ese deber de cooperación entre emisor y receptor. Ustedes dirán, ¿cuándo va a venir lo del contrato? Ahora. Miren, bueno, ahora dentro de una hora, porque me dieron 2 horas y voy por la primera. Miren, la tercera relación del signo es la relación del signo con los usuarios del signo, con los operadores del signo, con nosotros que utilizamos los signos. Y ahí se estudian muchas modalidades, pero para el derecho, y sobre todo para el derecho de los contratos, importan, o por lo menos de los negocios jurídicos, importan básicamente 3. Hay una modalidad declarativa, que es aquella con la cual se expresa un acontecimiento o un hecho o un acto que ocurrió con anterioridad en el tiempo. Pensemos por un instante en el negocio jurídico de partición. La modalidad declarativa debe ser necesariamente empleada cuando se hace un negocio jurídico de partición. ¿Por qué? Porque la partición tiene un efecto de regresión al momento en que falleció, supongamos, el causante. Esa retrogresión al pasado solo puede ser respetada con una modalidad declarativa del lenguaje. La otra modalidad que importa para los efectos de esta conversación es la modalidad imperativa. La modalidad imperativa es la que se utiliza cuando la ley impone, cuando una sentencia impone también un determinado comportamiento, cuya transgresión implica también una eventual sanción o un efecto consecuencial disvalioso, de manera tal que cuando alguien quiere dar una orden, por ejemplo, en un contrato, está obligado él, tal parte, a tal cosa, tiene que utilizar la modalidad imperativa. Doctor, no puede disculpe, ¿tiene 3 sí. minutos para cerrar? Bien, perfecto, ya cierro. Entonces, esa modalidad imperativa es la que necesariamente debe emplearse. Ahora bien, ¿cómo funciona la interpretación del contrato en este contexto? Bien, los lingüistas modernos utilizan la siguiente bifurcación de planos. Una cosa es el signo, que hemos venido estudiando, objeto de esta conversación hasta ahora, y otra cosa es el discurso. Y por lo tanto, a partir de los estudios de Teun van Dijk, hay 2 planos, un plano sígnico y un plano discursivo. ¿Cómo se puede ejemplificar? Miren, por el ejemplo de una cadena de bicicleta. La cadena de bicicleta está compuesta por eslabones. Los eslabones son los signos. Los signos, el eslabón, tiene su propio significado, pero conjuntado con otros eslabones, genera la cadena, que es un discurso. Esto es un resultado discursivo de la concatenación de esos eslabones. En el contrato ocurre lo mismo, y eso es inexorablemente una clave de interpretación, porque el contrato tiene una determinada organización sígnica, cada una de las cláusulas, pongamos por ejemplo, pero al mismo tiempo se dispara en abstracto un nuevo sentido, una nueva significación, un nuevo valor significacional, que es el discurso. Y por lo general, los contratos, por lo general, no digo que sea absoluto, los contratos se examinan interpretativamente, el acto de semiosis respecto del contrato se hace excluyentemente con relación al estudio de los signos y no al resultado
que se dispara de esa concatenación en términos de generación de un nuevo valor de significación que no modifica el de los signos, el de los eslabones, pero que ahora es cadena. Esto es el resultado que en abstracto emerge de la concatenación organizacional de los signos en determinado sentido. Esto es fundamental y ha sido objeto de mucho estudio por los hermeneutas, que además de ser lingüistas se dedican al cultivo de la ciencia hermenéutica, esto es la ciencia de la interpretación. Entre ellos el líder que todo el mundo conoce, que es Umberto Eco. Y Umberto Eco, en su libro famoso, Los límites de la interpretación, hace una tercera vía respecto de las escuelas subjetivas de interpretación. Por ejemplo, ¿qué significa esta cláusula del contrato? Vaya y pregúntele al que la redactó. O las escuelas objetivas. Mire, usted no interpreta la voluntad del que redactó, sino que usted interpreta lo redactado, esto es la obra. A la primera se le llama, escuela subjetiva, se llama la intentio autoris, el autor de lo que se va a interpretar. La segunda vía es la intentio operis, esto es, usted interpreta el valor objetivo de la obra, del contrato, no de lo que las partes, y menos individualmente consideradas, quisieron decir, sino lo que escribieron. Esto, por supuesto, que tiene sus vaivenes en cuanto a la adhesión. Y la tercera vía que coloca Umberto Eco es la denominada intentio lectoris, esto es, el lector, el receptor del mensaje, también aporta a su valor de significación, porque cuando uno lee algo, y en especial un contrato, también coloca su historia de vida, sus éxitos, sus fracasos, su angustia, su dolor, su alegría, y eso también se vuelca en el texto, de manera tal que interpretar un contrato no es solamente ir a un diccionario y ver qué significa cada uno de los signos. Por supuesto que eso es un punto de partida, pero no es excluyente ni es el definitivo. Conjugan en el acto de interpretación otros factores causales que permiten discernir el sentido, ya no solo de lo que se quiso decir, sino básicamente de lo que se dijo. Creo que con esto se me terminó el tiempo, pero no me gustaría terminar sin celebrar que se lleven a cabo estos seminarios y que la confluencia de ideas o la divergencia de ideas sea un crisol para maravillarse. Y Emerson lo sintetizó en una expresión que me parece que no debemos olvidar y que es de pluma galana, que dice: la semilla de la ciencia es la fascinación del ser humano por maravillarse. Así que bueno, les agradezco infinitamente que me hayan soportado 2 horas. Le quiero volver a agradecer a los organizadores y rendirle desde la Banda Oriental un tributo al profesor Leiva Fernández, que bien merecido tiene un libro de amigos. Y para eso, sin duda, la mejor definición que conozco de amigo es la que dio Armando Tejada Gómez, el mendocino, cuando en su cuento sobre el regreso al oeste para encontrarse con su amigo de la infancia, dijo que un amigo es la vida 2 veces. Muchísimas gracias. Para cerrar, el doctor Ricardo Sebastián Danuso nos va a dirigir unas palabras. Bueno, brevemente, porque lo avanzado de la hora no me permite extenderme mucho, agradecer especialmente a los ilustres juristas que han formado parte de este importante seminario, agradecer a los profesores presentes de la casa, a los profesores visitantes, muy especialmente a los profesores visitantes que están presencialmente en este seminario, al doctor Leonardo Pérez Gallardo y al profesor Luis Leiva Fernández, que es el homenajeado en la tarde de hoy.
y a todos los presentes, invitarlos especialmente para la próxima actividad que organice el Departamento de Derecho Privado. Muchas gracias para todos nuevamente y buenas noches.